de manera estimada, esperando a que vaya evolucionando finalmente este boletín cada hora que, por ejemplo, que se está analizando por la autoridad nacional. Estamos viendo lo que ha sido finalmente también la llegada de los primeros trenes de olas hacia el territorio japonés. Esto finalmente, que son olas de 40 centímetros en ese lugar, dado la orientación que tiene, no es destructivo, pero sí avanzan con fuerza, por ejemplo, hacia lo que son las desembocaduras de ríos. De ahí lo llamativo finalmente, esto debería estar hacia el otro lado, pero sí, son trenes de olas que han ingresado hasta ese lugar. Tenemos también lo que han sido ambientes, por ejemplo, las alarmas que sonaron en Hawái, por ejemplo, cuando se decretaba la evacuación para toda la zona costera, para que las personas finalmente, pudiesen salir de ese lugar. Tenemos las alertas justamente de que se han decretado en Japón y también en la isla de Hawái. From the 3-4 who works in Kapolei, but is driving home to Hauula. Are you hearing that? Oh yeah, here you go. This is me going over the mic. Claro, ahí está justamente lo que está sucediendo alrededor del mundo, justamente con también la precaución en cuanto a las olas que se vayan registrando en distintos puntos. Estamos atentos también a lo que vaya ocurriendo, por ejemplo, en Hawái, en el territorio estadounidense insular finalmente, donde también se tiene la precaución en cuanto a cómo sería finalmente la repercusión en ese lugar. Estamos también viendo lo que pasa en Japón, donde todavía sigue la alerta a esta hora y así están llegando distintas imágenes desde ese lugar. Esto está en vivo justamente con la entrada de los oleajes. Estamos hablando de una isla de Japón que muy cercano a sus costas tiene bastante planicie, es decir, una ola con la fuerza suficiente puede entrar varios metros. Lo vivimos justamente en el terremoto de 2010 también, que se registró en ese lugar y que finalmente también decretó una alerta y que dejó varias víctimas fatales. Ahora finalmente estamos viendo lo que son estos golpes de tsunami que se están transmitiendo a través del cable de Reuters, justamente, que estábamos viendo en vivo y que también nos tiene preocupados en cuanto a cuál es el desarrollo de este fenómeno. Por lo mismo es que hay que tener atención y también a los modelos. A ver, para que tengamos claridad, el CHOA finalmente, que es el servicio hidrográfico de la Armada, que es el servicio que nos reporta a nosotros, el servicio oceanográfico que nos reporta a nosotros localmente estas alertas, demoró bastante en hacer los modelos, porque debido a la gran distancia, los elementos que hay entre medio en la ruta de lo que puede hacer este posible tsunami, todo esto va cambiando finalmente esta ruta, pero además porque la información del sismo iba modificándose. Un sismo que parte en magnitud 8, pero a los minutos después evoluciona a 8.7 y un cambio último que se hizo a 8.8. Ese mínimo cambio cambia toda la totalidad de los modelos. ¿Por qué finalmente? Porque ese pequeño cambio de magnitud puede generar una ola mucho más fuerte o un desvío finalmente en cuanto a cómo se dio este sismo, la profundidad, con datos que siguen llegando. Por ejemplo, ahora se ha establecido que este sismo 8.8 tuvo una profundidad, su hipocentro como se le conoce, de 20,7 kilómetros, muy distinto a los 80 que se habían dado en un inicio cuando se reportó un sismo 8.0, y que finalmente todo esto va cambiando el modelo de cómo estas olas deberían llegar hasta nuestro país. ¿Por qué lo decimos? Porque finalmente es una información bastante cambiante que hay que seguir atentas, y con los boletines que va entregando el Servicio Nacional de la Armada, el Servicio Nacional de Alarma de Maremotos también, que es monitoreado por la Armada. Incluso es este servicio el que entregó los horarios, por ejemplo, de arribo de las olas, y que, por ejemplo, marcan a Arica como el primer territorio continental, muy importante eso, primer territorio continental, que va a tener
un arribo del tren de olas si es que esto llegase a confirmarse. 14:51 horas para la jornada de mañana es lo que se está reportando finalmente como la primera llegada a Chile continental. Pero el primer territorio que podría tener el impacto de este tren de olas es la isla de Rapa Nui, donde a las 11:25 hora continental, 9:25 hora local, finalmente llegarían. Veamos justamente lo que está ocurriendo a esta hora en Japón, con las imágenes que también llegan en vivo también hasta ese territorio donde se está vigilando lo que pueda ocurrir. A ver, para que entendamos también, no porque llegue toda un tsunami con fuerza a un país va a llegar de la misma manera a todo el territorio costero. Eso también es bien importante. Va a depender de la orientación de esa costa, las construcciones que estén finalmente en ese lugar y también cómo esté el resto del territorio muy cercano a la costa, que es decir, las planicies o alguna situación más elevada. Eso ayuda también a las evacuaciones finalmente. Lo decía, por ejemplo, el alcalde de Juan Fernández, la cota 30 es el donde se está marcando. Y en estos momentos finalmente es lo que está ocurriendo en Japón con la vigilancia que se está haciendo a través de los equipos de emergencia que están sobrevolando esa zona a esta hora, y por lo mismo también se tiene atención a cuál es el impacto en ese lugar. Se habían reportado, se había advertido, quiero decir, de olas de hasta 3 metros que podían llegar a ese territorio. Esto fue cambiando, por ejemplo, ya con las primeras reportes en cuanto a el arribo de estos trenes de olas. 40 centímetros en algunos lugares fue lo más alto reportado, algunos 20 centímetros, algunos 10 centímetros. Ojo, también es importante considerar que la altura, el metraje de altura, dice una cosa, pero también la fuerza con la que va entrando dista también de lo que muchas veces uno parece engañoso, de que por ser una ola de 40 centímetros no va a generar nada. No, puede entrar bastante profundo y puede sí afectar algunas construcciones. Por eso mismo es que también el llamado es a alejarse de la costa bastante lejos y que uno vive en una zona mucho más plana para que finalmente esta no los vaya afectando. Mientras estamos viendo, por ejemplo, ahí los pocos vehículos que deberían estar circulando, que no deberían estar circulando inclusive por esa zona debido a esta llegada del tsunami que ya se ha reportado en varias costas y que incluso a través de la cadena NHK de Japón, de manera mundial, se ha seguido minuto a minuto también lo que son estas alertas, y donde además se ha advertido que si bien ya pudieron haber llegado estos trenes de olas de tsunami finalmente a las costas de Japón, el llamado es a que se alejen de esas zonas porque podrían llegar más trenes. Esto podría ser incluso con varios minutos de diferencia debido a lo que uno podría llamar la refracción finalmente de estas ondas que se generan por este terremoto y que hoy día tienen en alerta a toda la zona del Pacífico. Las imágenes en vivo de lo que está sucediendo a esta hora en Japón, y finalmente donde se está reportando también la llegada de este tsunami de distinta modalidad. Entendamos un tsunami que puede ser una alteración finalmente en este oleaje, pero que finalmente también tiene la atención en cuanto a cuál es el metraje y finalmente la fuerza. Estamos justamente, y gracias a ese generador de caracteres, es una emergencia internacional, y en vivo también las imágenes de las costas, sobre todo pensando en un Japón que tiene energía nuclear, que los puede afectar finalmente, y que además con un sismo que no se sintió en ese lugar, pero que debido a la magnitud que tuvo, finalmente es que se genera esta alerta de tsunami. Por lo mismo estamos atentos también a lo que digan las autoridades locales. Ya habló, por ejemplo, Senapred durante esta jornada, y también estamos atentos a lo que dice el CHOA, debido a que se iba a entregar una actualización en cuanto a las estimaciones de hora, pensando también en lo que pueda ser un adelantamiento o una confirmación. Hay que ver también lo que sucede en Hawái. Ahí ya se ha reportado la evacuación de las zonas costeras. Ojo, también, por ejemplo, ya se empezaron a evacuar las zonas costeras del estado de California en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, las playas ya están cerradas, muchas de ellas. Pensando en que ahí van a tener un estimado, podríamos decirlo, unas 4 o 5 horas menos que nosotros. Entonces eso también hace una diferencia en cuanto a la preparación que se tiene en otros lugares. Mientras también estamos haciendo un recuerdo de lo que ha sido este terremoto finalmente que se sintió en el territorio de Rusia y que ha generado esta emergencia